Dice. Puede continuar. Bueno, continuando. Bueno, voy a empezar de nuevo esta parte. La visión metodológica es un sentido unitario. Esta desprende de una concepción integral y unitaria de la realidad, no solo desde un punto de vista del ser humano, sino de la realidad mayor a la que pertenece el ser humano. Asumiendo que dentro de la integración de la práctica, teoría, valoración y producción, se despliegan también de una forma unitaria varios elementos. Así tenemos el sentir y el hacer, que son parte de la dimensión de la práctica. El pensar en el énfasis central dentro de la teoría o la teorización. El desarrollo del sentido ético comunitario dentro de la valoración y por último la creatividad dentro de la producción. Cada parte es importante porque agrega algo diferente, algo específico. Vuelvo a repetir, la práctica hace referencia al sentir y el hacer. La teoría al pensar, el razonar, la valoración a la ética comunitaria, a la responsabilidad y por último la producción, la creación o creatividad, ya que debemos ser capaces de comprender estas características propias de cada parte. En cada momento siempre va a existir la práctica, la teoría, la valoración y la producción. En cada sesión de clase, en cada momento, siempre existirá. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Quién es el encargado del grupo? ¿Quién ha preparado la evaluación? El compañero Kevin. Yo lo tengo la evaluación. Ya, pues, Lo voy a mandar al chat en este momento, ¿está bien? sí, lo mandas al chat. En estos momentos voy a hacer un pequeño corte y vamos a esperar los 10 minutos y vamos a continuar nuevamente. Voy a compartir. Bueno, ¿se ven, no, licenciados? Hola. Sí, se observa. Sí, se ve, licen. Muchas gracias. Les voy a explicar en maneras resumidas lo que tenemos que hacer esta semana. Voy a hacer una socialización pequeña de la temática de esta semana y con eso vamos a concluir. Bueno, en esta semana lo que debemos realizar en esta semana 3 es la infografía científica. A lo que han hecho ustedes, han hecho una infografía creativa. Es muy diferente. La científica tiene datos, tiene estadística, manejamos autores, también representan gráficas numéricas si es posible. En este sentido es más amplio, un poquito más amplio, es más investigativo. Se sugiere, ¿no?, realizarlo con las temáticas que hemos indicado, que la temática central de esta semana 3 es la interculturalidad y plurilingüe. De acuerdo a esa temática vamos a trabajar y vamos a realizar nuestra infografía. Ahora, ¿qué nos piden esta infografía? Podemos mandar de igual manera en formato virtual, pueden utilizar cualquier aplicación, están libres de hacerlo. Pueden utilizar PDF e incluso pueden utilizar Word. ¿Ya? No más de 4 hojas, es decir, 4 hojas. No pasarse de las 4 hojas. Además, el archivo tiene una organización, perdón. Tiene que tener el título, el cuerpo, donde se va a desarrollar la temática. ¿Ya? Dos datos relevantes como son estadísticas, números, fechas, etcétera, conclusiones y la fuente bibliográfica.
Ahora bien, aquí hay un formato pequeño. Como esto tenemos que revisar 4 hojas. ¿Qué es la tecnología? ¿Para qué sirve? Gráficas, números estadísticos, referencias, etcétera. De esa manera vamos a trabajar. Si se van a dar cuenta, poco a poco van a subir el grado de las tareas. Va a ser de lo más pequeño a lo más grande. Y poco a poco se va a complejizar. Lo que tratamos aquí es que ustedes busquen nuevas estrategias o utilicen estrategias para los estudiantes, netamente para ellos. Ahora, referido al foro académico. Después de revisar el texto académico, el participante debe aportar criterios que fortalezcan su aprendizaje. Ahora, ¿referido a qué? ¿Cuál es la diferencia entre interculturalidad, plurilingüismo y multiculturalismo? Esa es la pregunta. Deben hacer una referencia. Mejor, por favor, se utilizan autores. Por ejemplo, tal autor, Malinowski, nos habla de la referencia etnográfica, cómo los estudiantes pueden utilizar autores para representar lo que están diciendo. Ya estamos en un posgrado no escueto, es decir, no simplemente una frase. Estoy de acuerdo con este autor, o la interculturalidad es esto, o buscar de entender, copiar y pegar. Utilicen autores. Ahora bien, también deben responder a los participantes. Como ustedes han presentado su respuesta, y en otras respuestas pueden aportar, obviamente con el respeto, viendo su posición del otro y aportando. Mejor también se hace una reflexión sobre eso. De esa manera son las dos actividades. ¿Alguna consulta sobre estas dos actividades antes de pasar a la siguiente parte de la infografía y del foro? ¿Alguna consulta? Todo claro, ¿no? Sí, sí. Sí, personalmente sí. Gracias, licenciado Rodrigo. Gracias, colegas. Sí, me he hecho que he visto el pulgar. Muy bien, gracias. Ya no es tan complicado. Al último se va a ampliar, como les he dicho, poco a poco. Cuando ya estén llegando a módulo 3 ya van a hacer lo que son el PAF, el Producto Académico Final. Ahí van a realizar varias actividades, ya que realizar instrumentos, ya que hacer categorizaciones, ya que resumir esas categorizaciones, hay que sacar datos referenciales donde vas a hacer tu sistematización, se puede decir así. Poco a poco se va a agrandar este trabajo. Estamos empezando con lo más leve. Ahora bien, del grupo. Sí, felicidades al grupo, lo han hecho bonito, me ha gustado, lo han utilizado una aplicación. Hay diferentes aplicaciones para resolver esto, para realizar los trabajos. El día de hoy simplemente, ¿alguno conoce lo que es el Glocor? ¿Puedes repetir, licenciado, por favor? Aquí colocar. Glocor. ¿Alguien conoce? No, No, no. Bueno, se puede decir que es una aplicación porque también en Play Store. Es utilizado para hacer mapas mentales. Más adelante les van a pedir mapas mentales. Más adelante hay otros tipos de trabajo. Aquí se puede realizar presentaciones, hasta TEDs, o sea, evaluaciones como han realizado hace un momento. El teléfono sale la primera opción. ¿Ya? El registrarse es sencillo, como ustedes lo han visto. La persona que utiliza celulares, WhatsApp, Face, quien está haciendo ruido, lo voy a silenciar. ¿Dónde está? María Elizabeth, yo les no. Bueno, esta aplicación es más sencilla. Por ejemplo, puedo registrarme en Google, puedo registrarme con Face o con Microsoft. Yo recomiendo, ¿no? A veces que nos
recomiendo que nos registremos con Face. Es más directo, porque cuando utilizamos un registro Google, tenemos que colocar los datos, hay que hacer verificación y otros más complejo, más complejo. Marcamos, aceptamos y entramos con Face. Directamente se va a registrar, ¿no ve? Ya va a estar. Ahora, ¿qué se crea aquí? Puedes crear diapositivas, puedes crear fichas, mapas mentales. Los mapas mentales muy útiles, ¿no? Para los estudiantes cuando tienen que hacer un trabajo. Cuando estoy como profesor de físico-química, estoy en el colegio de educación regular. Algunas veces les he pedido, chicos, hagan un mapa mental. Todos escriben, no, utilicen una aplicación. De esa manera hemos empezado a utilizar varios tipos de aplicaciones y esta es una de las más sencillas que he visto. Hasta ahí para hacer esquemas, etcétera. Apuntes, aquí está para hacer evaluaciones, como han realizado un momento. Diagramas también. Esto es lo que he preparado para ustedes. Es un mapa mental. Como se dan cuenta, no es tan complicado realizar estas actividades. Les van a dar, por ejemplo, vamos a crear. Te van a dar directamente sobre este espacio para crear el mapa mental. Por ejemplo, podemos hablar ya de educación. Educación. Bueno, en este sentido podemos utilizar colores, podemos cambiar la gráfica, podemos hacerlo también, sacar raíces. También las raíces podemos cambiar los colores. Muy útil para algunas actividades. Lo que queremos nosotros busquen estrategias, licenciados, que innoven, que busquen ideas. Es una pequeña idea que ustedes pueden mejorar. Pueden colocar los datos que la educación, pueden colocar, digamos, cualquier aspecto. De igual manera pueden desviarlo, pueden cambiar la figura. Etcétera. E incluso se pueden insertar recursos. Pueden ser gráficos, pueden ser, una vez seleccionados, ¿no? Podemos seleccionar aquí, tenemos nuestro código URL, podemos descargar, podemos copiar el código URL y directamente importar. Selecciono esto, inserto. Es una aplicación muy sencilla y la cuestión de aquí es innovar, licenciados. ¿Listo? ¿Ya? La idea de aquí de este módulo o de este diplomado es innovar nuevas estrategias, busquen nuevas estrategias, eh, dar nuevas ideas, implementar, no simplemente utilizando TICs, puede también otras dinámicas, recursos en el aula, etc. Eso es poco a poco, gradualmente. Ahora bien, ¿puedo hacer una presentación de esta? Puedo hacer una presentación de esta. Aquí está, puedo colocar play, de dónde sale, colocar mis gráficas. Puedo socializar de esta manera y hacerlo más entretenido mi sesión. Ahora también, si se corta, por favor, van a volver a entrar. Con eso vamos a concluir. Ahora, digamos, si quiero importarlo, aquí hay una descargar en PNG, que es un formato de imagen. Puedo descargar directamente la imagen y puedo compartirlo, pegarlo en Word o directamente puedo pegarlo en WhatsApp o alguna aplicación o mandar por correo para que el estudiante tenga. Ahí está la imagen, ya tiene directamente. Sé que es una aplicación corta, pequeña, pero es muy significativa para que estudiantes, profesores puedan aplicar en cualquier momento. No necesita una rápida inscripción.
a la cuenta. Directamente pueden entrar con Face, ya pueden trabajarlo. ¿Ya? Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? No estoy diciendo que utilicen esto. Tienen que utilizar, pueden buscar medios. ¿Ya? Es buscar. No les podemos dar todos los instrumentos en la mano. Ustedes tienen que buscar. Como decía una de sus compañeras, la educación, el modelo te va a servir para algunos grupos. Vos tienes que modificarlo, o usted, señor profesor, en el aula va a tener que modificarlo. Algunas estrategias le van a resultar en algunos grupos, en otros grupos no va a funcionar. No puede funcionar en todos los grupos la misma estrategia. Hay que variar. Algunos aspectos sí se cambian. ¿Ya? Vamos. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, la idea, como les he indicado, es innovar, buscar estrategias. Ahora, por ejemplo, otro tipo de estrategias que ustedes van a hacer más adelante, ya pueden realizar, son creaciones de cartillas. Antes que me olvide, no quiero poder mostrar. Por ejemplo, con la pandemia era muy difícil ingresar a las aulas. Incluso cuando trabajabas a distancia, era muy difícil para trabajar. Tenías que, es- tenías que primero algunos días, al final no podías ni contactar con los estudiantes. Y simplemente se mandaba cartillas. El profesor tenía que elaborar cartillas. Antes que salgan las cartillas del ministerio, el profesor tenía que elaborarlas. Ahora, como ven este ejemplo, es resultado de cartillas. He trabajado con personas sordas. He realizado este texto de química orgánica para personas sordas. He utilizado algunas fuentes dactilográficas, algunas adaptaciones. Por ejemplo, la persona sorda no tiene buena lectura. Le dificultan los verbos. El yo, tú, él, las posiciones también, es muy diferente trabajar con ellos. De esta manera he elaborado lo que es algunos textos, por ejemplo, hacer textos cortos, identificando con colores. Aquí explico. Siempre en un texto tiene que haber una explicación. Más adelante. Explicación, cómo manejarlos. De esa manera es realizado. Realizando de cartillas, poco a poco, he realizado lo que es un texto, con prácticas, todo ese proceso. Ustedes también pueden realizarlo. Ahora bien, cuando ustedes, la mayoría sé que son estudiantes, la mayoría cuando salgan a compulsar como maestros, el puntaje para un texto es 5 puntos inédito. ¿Ya? Eso tiene que hacerse sellar, tener un sello, ¿no? De su centro académico o su dirección, para que ustedes tengan un valor de 5 puntos. Ahora, también en lo que está en boga es los artículos. Eso también es una referencia para ustedes. Es una estrategia. ¿Cómo interesar a los estudiantes? He escrito un artículo y hacerlos interesar con un artículo de opinión o científico. También tiene un puntaje eso para las compulsas. Es importante esas cositas para que ustedes se fortalezcan tanto a nivel académico como a nivel profesional en lo que es en las compulsas. Bueno, si se cortan, vamos a volver a entrar, por favor, y con eso vamos a terminar. En este sentido, he utilizado lo que es esta plataforma GoCore para hacer este esquema, este mapa mental. Por ejemplo, estamos hablando, nuestra unidad temática es la inter y plurilingüismo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es? Como introducción dice, estamos haciendo un cambio, si hacemos un cambio permanente. Ya estamos aportando con la lucha indígena. Ya estamos dejando de un Estado republicano a un Estado plurinacional. ¿Dónde qué? Donde nosotros convivimos con diferentes naciones, es decir, con diferentes culturas, diferentes formas de pensar. En este sentido, debemos entender 4 conceptos. La interculturalidad, que se entiende como la alternativa de convivencia armónica. La interculturalidad. Interculturalidad también es conocido como una orientación metodológica.
Cuando hagas tu PDC o hagan el PDC, la orientación metodológica está en el PDC, que nos van a guiar en el momento de realizar nuestros contenidos. ¿Ya? Ahora, de esta interculturalidad vemos la vivencia, las experiencias que vamos a vivir. El plurilingüismo se debe aplicar en el sistema educativo, es el aprender, desarrollar la lengua originaria. Cuando nosotros vamos a una institución, o cuando uno de los reglamentos, ¿no? Es saber un idioma originario y lengua 1, lengua 2. La lengua 1 obviamente va a ser, en muchos casos, la castellana. La lengua 2, originaria, o al revés, viceversa. Pero en diferentes compulsas te piden eso. Que usted domine una lengua y con su certificación correspondiente. En el caso de La Paz, Aymara; en el caso de Oruro, quechua. Cochabamba, quechua. Ahora, el multiculturalismo. Esto es un concepto norteamericano que te dice cómo es la convivencia entre las varias culturas, cómo conviven. Lo estoy haciendo de forma resumida porque la próxima clase va a exponer tu grupo. Ahora, también hablamos del rol investigador de educación, el rol de la investigación en la educación. Ahora, ustedes van a ser entes investigadores. En todo momento vamos a estar investigando. En todo momento tenemos que verificar, probar teorías, implicar, y más que todo vamos a trabajar de una manera etnográfica. Es decir, vamos a trabajar con nuestra comunidad, ver diferentes realidades. Por ejemplo, una unidad educativa de la periurbana no es igual a la central. Una unidad educativa rural es muy diferente a lo que es la urbana. Tiene algunas contextualizaciones. Un clima laboral diferente. ¿Ya? Es muy diferente los aspectos de relación. Todo ese proceso embarca lo que es inter y plurilingüismo. Ahora, si hablamos de la reforma educativa, solo tomaba dos aspectos. Un aspecto que era lo que es intercultural y lo que es el aspecto social. Nada más. No se enfocaba más. Ahora, la ley educativa 070 hace ese enfoque, ¿no? Primero, es muy anecdótico porque hay varias reuniones. El 2004 y 2006, y se lanza el 2010, un 20 de diciembre, indicando lo siguiente, que hay que verificar, hay que revalorizar nuestros aspectos intercultural. Ahora, hablamos de experiencias. Sí existen experiencias en la educación superior. Caso de las universidades, por ejemplo, aquí hablamos de la San Simón, Cochabamba, Oruro, La Paz, ya se encuentran las carreras de educación intercultural bilingüe. Es una carrera técnica que ayuda un enfoque intercultural para la educación. Hay investigadores sobre la educación, siguen investigando, hay antropología educativa, hay antropología referida a la educación, y también hay aspectos también de la naturaleza y madre tierra que se utilizan. Ahora también hablamos de las experiencias de los consejos educativos. Y también hablamos del modelo educativo. Modelo educativo que tiene 4 pilares. Estos 4 pilares son lo intercultural, plurilingüe, no, intercultural y plurilingüe, lo que hemos hablado hoy, la educación descolonizadora, la participativa y la productiva. De esa manera rápida, licenciados, para no cansarles, ya estamos casi hora y media con ustedes. Simplemente eso, licenciados. Para la próxima clase, el siguiente grupo lo va a realizar. Y de esta manera hemos terminado. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Dice una preguntita. Yo no tengo grupo